Su señoría yacía de espaldas, inmóvil, como una estatua de piedra sobre una tumba. Tamara trató de borrar aquella terrible impresión de su mente y se acercó a la cama, sin soltar la mano de Ert. El duque tenía los ojos cerrados, pero Tamara, al observar su ceño dolorosamente fruncido y sus labios apretados, como tratando de no gritar, comprendió que sufría intensos dolores. Su señoría. La voz de Tamara era apenas un susurro. Él la miró, sin manifestar sorpresa, como si en medio de su oscura agonía solicitara su ayuda, a sabiendas de que todo era inútil. Su señoría, insistió Tamara, he traído a un hombre que puede curarlo. La expresión del duque no se alteró, y ella continuó diciendo, él curó a su hermano, Lord Ronald, y en Cornwall todos consideran que tiene poderes sobrenaturales. ¿Permitirá que trate de ayudarlo? Por un instante temió que el duque rehusara, pero él respondió con una voz apenas audible. Si es capaz de quitarme este terrible dolor, creeré cualquier cosa que me diga de él. En el alma de Tamara se encendió una tenue luz de esperanza, pues había abrigado serios temores de que el duque no se dignara siquiera a recibir a Ert. Se apartó a un lado, y el ciego se acercó a la cama. Después, ella se apoyó contra una pared, y el nieto de Ert y Watkins se quedaron junto a la puerta. Ert se quedó parado, muy quieto y muy erguido junto a su señoría, y Tamara supo, porque conocía cómo curaba en Cornwall, que estaba viendo el aura del enfermo, tratando de localizar el daño. El ciego permaneció de pie, sin moverse, durante casi un minuto. Tamara contuvo el aliento, elevando una silenciosa plegaria. Finalmente, vio que Ert se movía y que pasaba suavemente la mano por debajo del hombro del duque. Al hacerlo movió las sábanas, y Tamara se percató de que, debido sin duda a los exámenes de los otros médicos, el duque no tenía puesta la camisa de dormir y estaba en cama completamente desnudo. A pesar de que la mano de Ert era muy suave, al duque se le escapó un gemido de dolor. «Se sentirá usted mejor en corto rato», dijo el ciego hablando por primera vez. «El dolor desaparecerá». Ert puso entonces la otra mano sobre el pecho del duque, y Tamara supo entonces que, en aquel instante, el poder que él creía emanado de Dios se transmitía a través de su persona al herido. Ert alzó un poco la cabeza, como si mirara al cielo. Tamara se dio cuenta de que estaba rezando, que hablaba con Dios, pidiéndole que curara con su amor aquel cuerpo maltrecho. Por unos minutos reinó el más absoluto silencio en la habitación, y después el duque dijo: «Siento un extraño temblor, un intenso calor que parece surgir de sus manos». Ert no respondió una palabra, y después de un momento su señoría dijo en un tono diferente: «El dolor está desapareciendo. De hecho, se ha ido». Tamara juntó las manos en señal de alegría, y por primera vez asomaron lágrimas a sus ojos, lágrimas de alivio y de felicidad. Entonces comprendió cuánto amaba al duque. Era absurdo ese amor, si se tenía en cuenta con qué violencia lo había odiado antes, y sin embargo, no había duda alguna acerca del éxtasis que inundaba su corazón. Comenzó a amarlo mucho antes de confesárselo a sí misma, cuando Watkins le dijo que él había quedado paralítico. El amor había llegado a ella tan sigilosamente que la tomó de sorpresa. Solo se había percatado de que no podía dejar de pensar en él, pues, aunque lo odiaba, ocupaba por completo sus pensamientos. Después, cuando lo vio comportarse tan bondadosamente con Sándor, cuando le pidió disculpas al chico por haberlo enviado a una escuela inadecuada, Tamara, como su sobrino, pensó que era un gran hombre, lo suficiente para reconocer que había cometido un error. Pocos, en su posición, hubieran sido capaces de ello. Fue, tal vez, ese hecho la causa de que cambiaran sus sentimientos. Desde aquel momento, había comenzado a enamorarse de él,
aunque no se atreviera a reconocerlo. Debió comprenderlo ante la intensa pena que sintió al verlo caer del caballo, pero su propio aturdimiento se lo impidió. Fueron las palabras de Watkins, al comentar lo dicho por los médicos, las que le revelaron la verdad, casi como si hubiera estado escrita con letras de fuego en su corazón. Lo amo, se dijo ahora. Amo todo lo que a él concierne, su magnificencia, su bondad hacia Baba, la forma como comprendió lo que yo sentía cuando la niña se perdió. Todo pasó rápidamente por su mente mientras, tensa, esperaba en la silenciosa habitación del duque, preguntándose si Erd había logrado obtener lo que sería un verdadero milagro. El temblor y el calor están desapareciendo, dijo el duque, después de lo que pareció larguísimo intervalo. Erd bajó la cabeza, casi como si pudiera ver, y había ahora una sonrisa en sus labios. ¿Puede su señoría mover el brazo? No puedo hacer tal cosa, comenzó a decir el duque. Sin embargo, al decir esto, pudo mover el brazo izquierdo a la altura del hombro. Ahora el derecho, le ordenó Erd suavemente. El duque hizo lo que le decía, y de pronto, como si tomara conciencia de la magnitud de lo sucedido, dijo con voz emocionada: «Usted me ha curado». «Es Dios quien lo ha hecho», respondió Erd, «no yo». «¿Qué puedo decir?», preguntó el duque. «Solo dele gracias a Dios, quien ama a todos sus hijos, y que me permite a mí, su humilde sirviente, ayudarlos cuando esa es su voluntad». «Me puedo mover, no estoy paralizado», exclamó el duque, tratando de convencerse a sí mismo. Trató de sentarse, pero Erd le puso la mano en el hombro. «Quédese acostado y muy quieto, su señoría. La espalda le dolerá un poco hoy y tal vez también mañana. Permita que el poder de Dios actúe lentamente». Repitió aquellas palabras con una sonrisa y luego se alejó de la cama. Tamara, adivinando sus deseos, se acercó y le tomó una mano entre las suyas. «¿Cómo puedo agradecerle?», preguntó. «No quiero que me dé las gracias», dijo Erd. «Vine porque me necesitaba». «Los niños querrán verlo. Entonces lléveme a ellos». «Después de haberlos visto, por favor no se vaya», dijo el duque. «Quisiera que se quedara por lo menos hasta mañana, en caso de que sufriera una recaída. No me necesitará más, su señoría, y mi nieto y yo debemos ponernos en camino. Quisiera ofrecerle mi hospitalidad por todo el tiempo que desee», dijo el duque. «Me necesitan al norte de donde estoy ahora», explicó Erd en voz baja, como si estuviera escuchando el llamado. «Entonces, ¿qué puedo hacer para expresarle mi gratitud?», insistió el duque. Erd no respondió. Estaba atravesando el cuarto hasta donde estaba su nieto. Tamara se acercó al duque. «Dile cualquier cosa que desee», le ordenó aquel. «Él no acepta dinero», respondió Tamara, «pero veré qué puedo hacer». El duque la miraba a los ojos. «Gracias», le dijo suavemente. Temiendo que su mirada traicionara sus sentimientos, Tamara se volvió rápidamente. Luego llevó a Erd a la salita de estar, junto a los cuartos que ellos ocupaban, y Sándor lo recibió con una exclamación de sorpresa que pareció un grito. «Erd, ¿qué hace usted aquí?». «Erd acaba de curar al duque», explicó Tamara. «Si hubiera venido ayer, me hubiera curado a mí». «¿Qué le ha pasado, señorito Sándor?», preguntó el ciego, estirando la mano y posándola sobre el ojo cerrado del niño. «No se preocupe, Erd, ya estoy bien». «Quédate quieto», ordenó Tamara. «Sabes que Erd te podrá aliviar». «Está haciendo que me tiemble el ojo», protestó el jovencito. Erd no pareció prestarle atención. Mantuvo una mano sobre el ojo morado y colocó la otra sobre el labio tumefacto. Después de unos segundos, las protestas de Sándor cesaron y se quedó quieto. Cuando Erd retiró las manos de su cara, le dijo: «Es usted realmente bueno para estas cosas, Erd. Mi ojo ya está mucho mejor». El ciego le puso las manos sobre los hombros. «Le quitaré la rigidez que tiene en el cuerpo. Está todo amoratado, pero no ha sufrido nada de importancia.
Si hace usted eso, podré montar, exclamó Sándor entusiasmado. Ert sonrió. Montará usted mañana, señorito Sándor, y los moretones habrán desaparecido. ¿Cómo sabe que tengo moretones?, comenzó a decir el niño, y luego, guiñándole un ojo a Tamara, agregó: es un sabio. Creo que esa es la palabra exacta, respondió Tamara con una sonrisa. Estaba tan contenta por la recuperación del duque que casi se sentía capaz de bailar en el aire. Deseaba regresar a su habitación y hablarle, cerciorarse de que era verdad que estaba curado. Pero ahora debía ordenar que le sirvieran algunos alimentos a Ert y a su nieto y, cuando ya se marchaban, deslizó unos soberanos de oro en la mano del muchacho. Le ofreció 5, pero él, sacudiendo la cabeza, solo aceptó 1. Tamara sabía que era inútil insistir, pues el joven había tomado lo que estimaba necesario para cuidar de su abuelo durante el viaje. Por razones que solo él conocía, Ert no aspiraba a ningún bien terrenal. Las niñas también lo saludaron, y todos lo acompañaron hasta la puerta. Entonces el ciego tomó las manos de Tamara entre las suyas y le dijo: «Ya no existe el veneno, ya no odia a usted, criatura, sino que ama. Eso es bueno, y ahora encontrará la felicidad». Tamara lo miró sorprendida, y como los niños estaban escuchando, no respondió, limitándose a besar la mano de Ert. Sonriendo, como si entendiera el motivo de aquel gesto de agradecimiento, Ert y su nieto se pusieron en camino, y Tamara los miró hasta que se perdieron de vista. Regresó con los niños a la sala de estar y les leyó cuentos a Cadín y a Baba hasta que llegó la hora de que se fueran a dormir. «Esta noche puedo cenar contigo en el comedor», dijo Sándor. «Ya oíste decir a Ert que mañana podré cabalgar». «Sí, lo escuché, y también podrás estudiar tus lecciones». «Eso es injusto», protestó el niño. «Dijiste que podía dejar de estudiar hasta el fin de semana». «Si estás lo suficientemente bien para montar, lo estarás también para resolver algunos problemas de matemáticas». Sándor hizo una mueca, pero no siguió insistiendo, y después de un momento preguntó: «¿Para qué vino Ert aquí?» «Dijo que sabía que lo necesitábamos». «¿Y realmente curó a tío Howard?» Tamara asintió. No le había dicho a Sándor que el duque estaba paralizado. Se dijo que era increíble que, de no haber aparecido Ert, el duque se hubiera visto obligado a permanecer todo el tiempo acostado e inmóvil, para después, más adelante, ser trasladado a una silla de ruedas. «Gracias, Dios mío, gracias», dijo con todo el corazón. Más tarde, cuando aún seguía dando gracias al Señor, una pregunta comenzó a rondar su mente. «¿Qué significará esto para mí?», y tuvo miedo de la respuesta. Tamara dejó a Cadín y a Baba a cargo de Rose, mientras descansaban después de almorzar, y se retiró a su cuarto. Sándor había salido a cabalgar por la mañana, y ella insistió en que descansara un rato en la tarde. El chico no pareció muy complacido, pero no opuso mucha resistencia, pues era evidente que se sentía cansado. Ocurrieron tantas cosas en los últimos días que Tamara no había tenido ánimos para leer, y cuando al fin se decidió a hacerlo en la tranquilidad de su habitación, descubrió que había terminado los 2 libros que trajo de la biblioteca, por lo que se dispuso a cambiarlos por otros. Watkins le había informado que el duque había pasado muy bien la noche y que estaba pensando levantarse. «Por favor, convenza a su señoría de que descanse un poco más», le había dicho al viejo ayuda de cámara, aunque hubiera deseado poder decírselo ella misma. «Sabe bien que Ert Berjon le advirtió que tendría dolores por unos días. Es muy diferente, señorita, sentirse un poco adolorido que no poder moverse». «Lo sé, pero su señoría debía tomar las cosas con calma por el resto de la semana». El ayuda de cámara sonrió. «Tendrá que hablar con él, señorita. Su señoría no quiere escucharme y detesta que lo estemos mimando, como él dice». «Entiendo, pero trate de persuadirlo para que sea razonable». Pensó que tal vez pudiera ver al duque en la noche, pues estaba segura de que bajaría a cenar. Por ello, se sorprendió cuando, al llegar al corredor y dirigirse a la biblioteca, un lacayo que salía del salón azul se acercó para decirle: «Su señoría desea hablarle, señorita». «¿Está abajo?», preguntó ella. «Su señoría bajó a almorzar, señorita».
El lacayo abrió la puerta y Tamara entró en el salón. El duque estaba sentado en uno de los sillones junto a la ventana, y al verla entrar se puso de pie. «Por favor, no se levante», le rogó ella, apresurando el paso y mirándolo a los ojos. Se veía tan apuesto como siempre, más atractivo aún, quizá, de lo que recordaba, y parecía estar contento. Ausentes estaban de su rostro el rictus de dolor y las líneas de cinismo a los lados de su boca. Sus labios dibujaron una sonrisa al verla acercarse, y cuando ella se acercó y levantó la vista para mirarlo, descubrió una expresión en sus ojos que hizo latir más aprisa su corazón. «Tengo muchas cosas que decirle», le comunicó el duque con voz suave, «y debo comenzar por agradecerle que me salvara la vida. Fue él quien lo hizo. Pero usted lo trajo a mí y, por alguna razón que no comprendo, tengo la impresión de que él presintió que lo necesitábamos en el castillo. ¿Y lo necesitábamos? Lo ha curado a usted. Le aseguro que apenas puedo creerlo, pero como ya le he dicho, creo que debo darle las gracias por ello. Me hace sentir incómoda», protestó Tamara. «Estamos todos tan contentos de verlo bien otra vez». El duque levantó las cejas. «¿Estamos?» «Sí, todos en esta casa». «¿Está segura de ello?» «Pero, por supuesto», respondió ella, algo molesta por tanta insistencia. «Estoy esperando que me diga que el accidente ocurrido fue por mi culpa». Tamara lo miró sorprendida, y el duque le señaló una silla frente a él. «¿Qué le parece si nos sentamos? Creo que tenemos mucho de qué hablar, usted y yo». Tamara obedeció y levantó los ojos hacia el duque con cierta aprensión. «Esa caída estaba perfectamente calculada», explicó el duque. «He sabido que no solo la estaca de arriba había sido clavada, sino que la levantaron a una altura que era imposible franquear sin caer». «¿Quién pudo hacer una cosa semejante?», preguntó Tamara. El duque se encogió de hombros. «Cualquiera de mis empleados, que por lo visto no está conforme con el estado de cosas en mis tierras». «¿Y qué piensa hacer al respecto?» «Cambiar las condiciones de trabajo. Eso es seguramente lo que usted me aconsejaría que hiciera». «Supongo que existe descontento aquí, como en el resto del país», afirmó Tamara. «Creo que los trabajadores necesitan que alguien comprenda sus problemas, que escuche sus quejas». «Eso es exactamente lo que pienso hacer», respondió el duque. «Por lo tanto, como podrá comprobar, nuestras mentes transitan por los mismos senderos». Al contemplar su sonrisa, el corazón de Tamara pareció volar hacia él. «¿Y ahora, qué le parece si discutimos el asunto de nuestros mutuos sobrinos?» Tamara abrió más grandes los ojos y se ruborizó de inmediato. «No puede seguir fingiendo», dijo el duque con voz serena. «¿Escuchó usted cuando Baba me llamó tía Tamara? La verdad es que ya lo sospechaba, antes que ella me lo confirmara. No podía creer que una institutriz que trabajaba por un sueldo mostrara tanto amor y tan devoto interés por los niños a su cargo». Tamara bajó la vista, y sus pestañas resaltaron, oscuras, contra la blancura de su piel. «Creí que no me aceptaría aquí si pensaba que era hermana de Maika», murmuró confusa. «Tengo una explicación para eso que quisiera que usted escuchara», dijo el duque. «Deseo que entienda, Tamara, la razón de mi comportamiento hacia mi hermano». Cuando escuchó que él la llamaba por su primer nombre, Tamara lo miró con atención. «Cuando se casó mi hermano Ronald», siguió diciendo el duque, «yo no estaba en el país y, por ello, no me enteré de cuál había sido la actitud de mi padre al respecto hasta mucho tiempo después». Al ver la expresión de sorpresa que asomó al rostro de Tamara, añadió: «En agosto de 1808 desembarqué en Portugal a las órdenes de Sir Arthur Wellesley». «¿Estaba usted con su regimiento?» «Sí, luchábamos contra los franceses en la península y, como ya sabrá, fue una campaña larga y extenuante. De modo que usted no sabía que su hermano se había casado». «No tenía la menor idea, porque, como se podrá imaginar, si alguna vez me escribieron de casa, las cartas jamás llegaron al campo de batalla». «Sí, comprendo». Tamara pensó que estaba comenzando a entender también otras cosas. «No fue hasta que regresé a casa, después de que la guerra terminó, que mi padre me comunicó lo ocurrido». «¿Por qué no trató entonces de ponerse en contacto con Lord Ronald?»
Quise hacerlo, pero mi padre, que aún estaba furioso con mi hermano por haberse casado en contra de su voluntad, me aseguró que no tenía la menor idea de su paradero, y a pesar de que traté de hacer averiguaciones por mi cuenta, nadie parecía saber nada de él. Pero, ¿y su asignación? A eso quería llegar. Cuando mi padre murió y recibí su herencia, descubrí que, a pesar de la mala voluntad que él le tenía a Ronald, le había seguido pagando su asignación a través de los años. Yo lo seguía haciendo, pero ya no quise buscar una reconciliación. ¿Por qué no? El duque dirigió la mirada hacia la ventana abierta. Es difícil de explicar. Yo no sé si Ronald le contó cómo fue nuestra vida de niños. Según tengo entendido, no recibieron mucho cariño ni comprensión por parte de sus padres. Creo que nos detestaban, pues siempre nos confiaron al cuidado de la servidumbre. Mi padre solo me hablaba cuando debía reprenderme por alguna travesura. El duque hizo una pausa, como si le resultara doloroso evocar los recuerdos de su niñez. Ambos éramos mucho más felices en la escuela que en casa, agregó. Y yo disfruté mucho del ejército, porque me dio la oportunidad de tener compañeros, y tal vez también una especie de meta en la vida, cosa que jamás tuve antes. La voz del duque se endureció al proseguir, pero era una vida muy dura, y no desearía que ningún hijo mío tuviera que ver las cosas que yo vi, o que se enfrentara a los horrores del campo de batalla, rodeado por los gemidos de los moribundos y de los heridos. Tamara contuvo el aliento. Jamás imaginó que el duque pudiera hablar de ese modo, ni que le doliera tanto el sufrimiento ajeno. Regresé a Inglaterra, prosiguió el duque más calmado, decidido a recuperar todo lo que la vida me había negado al permanecer tanto tiempo en el frente. Me dirigí a Londres. Asomó una sonrisa burlona en sus labios al agregar: «Es usted demasiado joven para entender lo que significó Londres para mí después de haber estado en Europa por tanto tiempo». «¿Le sorprendió el ambiente?», preguntó Tamara, recordando las historias que había escuchado acerca de la promiscuidad y de las extravagancias de los libertinos y dandis de moda. Me sorprendió advertir la indiferencia con que recibía a los hombres que habíamos peleado y muerto por su libertad de su país. Supongo que me desilusioné y me volví un cínico. Hubo una pausa antes de añadir: también me desilusioné con respecto a las mujeres, pero eso es algo que no tiene por qué interesarle. Tamara sintió el cosquilleo de los celos. Estaba segura de que las mujeres debían encontrarlo irresistible, y de seguro a él le parecieron muy deseables, después de pasar tantos años en la exclusiva compañía de hombres. Cuando heredé el título, siguió diciendo él, regresé a casa pensando que quizá la forma de vivir de mi padre y su indiferencia hacia los sentimientos de los demás eran más sensatos que el dejarse involucrar emocionalmente en situaciones que estaban fuera de nuestro control. Hizo una pausa. No deseaba ser lastimado, como lo fui de niño por la frialdad y la indiferencia de mis padres. Me dije a mí mismo que no necesitaba amor, que podía vivir perfectamente sin él. Después, mirando a Tamara, añadió con suavidad: «Pero estaba equivocado. Ya no puedo vivir sin amor». Sus ojos se encontraron y, por un instante, Tamara no pudo moverse hasta que por fin, inconscientemente, se puso de pie y se dirigió a la ventana. Se percató de que el duque se ponía también de pie, y de inmediato lo sintió parado junto a ella, tan cerca que comenzó a temblar. «¿Sabes lo que estoy tratando de decirte, Tamara?», le dijo él. «Creo que te amo desde el instante en que te vi por primera vez. Tus ojos estaban llenos del odio que yo te inspiraba, y a pesar de ello, comprendí que eras lo que había estado buscando toda mi vida». Tamara emitió un débil murmullo de protesta, pero el duque ya la había tomado entre sus brazos y la estrechaba contra sí, y antes que ella pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, los labios de él aprisionaron los suyos. Se quedó paralizada por un instante, pero después la sensación de estar entre los brazos del duque fue tan gloriosa que comprendió que aquello era también lo que ella había estado esperando, sin saberlo. Él la estrechaba cada vez con más fuerza,
y sus labios se hicieron más ávidos, y ella entonces le entregó por completo su corazón. Ningún hombre la había besado antes. Conocía ahora, por primera vez, el maravilloso éxtasis que unos labios podían hacer sentir a otros. Era lo que siempre había soñado, algo que la hacía sentirse viva y al mismo tiempo trascendía la esfera de los sentidos y la transportaba a lo divino. El duque, finalmente, levantó la cabeza. Te amo, querida, te amo mucho más de lo que puedo expresar con palabras. Yo también te amo, susurró Tamara. Él la seguía besando con ardiente desesperación, como si temiera perderla y deseara asegurarse de que le pertenecía y que no podría escapar. Los besos de él parecían despertar una llama secreta en ella, parpadeante al principio y avasalladora después, brotándole del corazón, le subía desde el pecho hasta los labios para unirse al fuego que ardía en él. Eres tan perfecta, tan dulce, tan inocente, dijo el duque con ternura. Oh, mi amor, no existe una mujer como tú. De pronto, al escucharlo, a Tamara le asaltó un terrible recuerdo, como si una mano helada le estrujara el corazón. Lanzando un gemido, se llevó los dedos a los labios y, liberándose de los brazos del duque, salió corriendo hacia su alcoba, ahogada por las lágrimas. Cuando llegó y cerró la puerta tras sí, se detuvo en medio de su habitación, cubriéndose el rostro con las manos. Oh, Dios mío, ¿cómo puedo decirle la verdad? Tamara permaneció unos minutos con las manos sobre los ojos y luego, como si lo hubiera decidido de pronto, corrió hacia el armario que se encontraba en una esquina de la habitación y tomó un baúl de cuero. Abriéndolo, comenzó a sacar todo el contenido de los cajones de la cómoda. Se encontraba arrodillada frente al baúl cuando escuchó que se abría la puerta. «Estoy ocupada», dijo, creyendo que se trataba de Rose. Al oír que se cerraba la puerta, pensó que la doncella se había marchado, pero de pronto una voz preguntó: «¿Qué crees que estás haciendo?». Asustada, Tamara volvió rápidamente la cabeza y vio al duque parado en medio de la habitación. Lo miró solo un instante y de inmediato fijó la vista de nuevo en el baúl. Arrodillada, con la cabeza baja, el sol centelleaba en su cabello rojizo. «Me voy a ir». Le resultó difícil pronunciar aquellas palabras, pero al fin las dijo. «¿Por qué?». La pregunta pareció retumbar en las paredes y, al no obtener respuesta, el duque se acercó aún más a ella, que todavía le daba la espalda. «Si te vas, ¿qué sucederá con los niños? Ellos estarán bien contigo ahora». Sin embargo, al pensar que debía abandonarlos, asomaron lágrimas a sus ojos y corrieron por sus mejillas. Pensó que, si mantenía la cabeza baja, él no se daría cuenta de que estaba llorando, y después de un momento lo oyó decir: «¿En verdad eres capaz de abandonar tus responsabilidades con tanta facilidad?». Hubo un corto silencio, y el duque agregó después, como si hablara consigo mismo: «Luchaste denodadamente por conseguir lo mejor para ellos, y si te vas ahora, les faltará lo más importante, tu cariño». Tamara no salía de su asombro al escucharlo hablar de ese modo. ¿Cómo pudo imaginar siquiera, cuando llegó por primera vez al castillo, que el poderoso y deslumbrante duque de Grinchester le hablaría de amor y, menos aún, que la besaría, haciéndola sentirse como si la transportara al cielo? Jamás volvería a experimentar en su vida un éxtasis semejante a ese, se dijo desolada, y sin embargo no podía permanecer más tiempo allí y seguir engañándolo. Tampoco podía decirle la verdad y soportar su ira y su desprecio. «No logro entender qué te ha sucedido», dijo el duque. «¿No podríamos discutirlo al menos, Tamara?». Tamara se dijo que nada le había resultado más difícil jamás que resistirse al duque en aquel momento. Había llegado a amarlo por la nobleza de su espíritu y porque era muy superior a cualquier hombre que hubiera conocido. Cuando él le contó lo mucho que había sufrido de niño y lo desilusionado que se sintió al regresar de la guerra, comprendió que su corazón rebosaba de ternura hacia él y que ansiaba confortarlo.